Capítulo 21, versículo 14 dice: era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando comieron, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿qué le preguntó? ¿Me amas? Evangelio de Juan 21, ¿me amas más que estos? Y Pedro, ¿qué dijo? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dijo: tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas. Siguiente versículo dice que que la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, Jesús le volvió a hacer la misma pregunta: ¿me amas? Y entonces Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 18: de cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Tremendo. Y dicho esto, ¿qué le dijo Jesús? Sígueme. Entonces viene la pregunta: ¿amamos al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida? Esa fue la pregunta que le hizo Jesús a Pedro. Hermanos y hermanas, cuando hay personas heridas, las personas heridas en su corazón y en su ser interior tienden a herir a otras personas que les rodean. Eso es un principio casi que de la psicología. Personas heridas hieren a otras personas, porque siempre están considerando que lo que la otra persona hace lo ven desde la perspectiva de las heridas del corazón. Ahora pongámoslos en el contexto cristiano. Cristianos heridos tienden a herir a otras personas. Cristianos heridos tienden a herir a otras personas. Y comienza a decir: si ves que ni siquiera Dios te quiere, si ves, lo mejor es que renuncies a este camino. Y eso viene cuando hay heridas del corazón. Pedro tenía heridas en su corazón, tenía resentimiento. Pedro no tenía una confianza plena en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Pedro había traicionado la confianza que el Señor le había entregado. ¿Cómo así que le había traicionado? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo le negó? ¿Cómo le negó? ¿Cuántas veces? 3 veces. Por eso este pasaje, siempre que lo leo en el contexto de la traición de Pedro a Jesús. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Porque 3 veces Pedro dijo que no amaba a Jesús cuando alguien le preguntó. ¿Por qué? Porque temía, escucha bien esto, temía sufrir el mismo destino de Jesús. Temía que le hicieran lo mismo que le hicieron a Jesús cuando Jesús estaba siendo juzgado en aquel tribunal. ¿Y cuántos de nosotros que decimos amar al Señor, muchas veces cuando nos encontramos en una situación de riesgo, preferimos salvar nuestro propio pellejo, nuestra propia piel,
negando también al Señor con nuestros actos, pensamientos y palabras. ¿Cuántas veces nosotros echamos mano de la mentira y no de la verdad para salvar nuestro propio prestigio? Y no hablar la verdad para que la gloria y la honra sea de Jesucristo. Y esas son otras formas de traicionar la fe que profesamos en el Señor. Por eso dice la Escritura, muchos me dicen Señor, Señor, pero yo no los conozco. Y hoy parece que ser cristiano está de moda, ir a las iglesias está de moda. Y muchos dicen ser cristianos porque van a X o Y iglesia, pero de ahí a que sus vidas glorifiquen al Señor, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Porque sus actos, porque sus pensamientos, porque sus conductas niegan y traicionan la vocación de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En algún momento Jesús, antes de padecer todo esto, le dijo a Pedro, mira Pedro, si tú no permites que yo lave tus pies, no puedes ser parte de mi proyecto, no puedes ser mi discípulo. Porque Pedro dijo, no Señor, eso es un trabajo de esclavos, ¿cómo te vas a rebajar a eso? Si tú eres el Rey de Reyes, ¿cómo te vas a rebajar a lavarme los pies si eso lo hace un esclavo? Y Jesús, ¿qué dijo? Si no te lavo, entonces Pedro, no puedes ser mi discípulo. Y Pedro dijo, bueno Señor, entonces lávame hasta la barba, hasta la cabeza, lávame todo. Y Jesús le dijo, no, yo no necesito lavarte todo porque usted ya está grande y usted se puede bañar por sí solo. Yo lo que necesito es lavar sus pies. ¿Y para qué sirven los pies, hermanos y hermanas? ¿Para qué sirven los pies? Y cuando uno está caminando, está llevando una senda, está llevando un destino, está transitando hacia un propósito. ¿Qué quería hacer Jesús con Pedro? Quería lavar su destino, quería lavar su propósito, quería encauzarlo en el propósito del Maestro. Por eso tenía que dejarse lavar los pies. Pero cuando su fe fue puesta a prueba, porque un día Jesús le dijo, mira Pedro, y los demás que están con usted, óiganme, el Hijo del Hombre será entregado. El Hijo del Hombre será traicionado. El Hijo del Hombre será crucificado. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, pero es que yo estoy contigo para las que sea. Yo estoy firme contigo. Yo soy tu pana, yo soy tu parcero. Yo seré tu guardaespaldas. Contigo voy hasta el final. Y ese mismo que había profesado fidelidad hasta la muerte, fue el mismo que le negó cuando estaba enfrentado en el juicio de Jesús. Hay momentos en la vida en la cual tenemos que tomar una decisión. O renunciamos a nosotros mismos para que Cristo viva, crezca y reine en mi vida, o finalmente buscamos nuestro propio privilegio, nuestro propio provecho y sacrificamos la vocación de la fe con la que fuimos llamados. Hermanos y hermanas, en este pasaje tenemos una relación que está rota entre Pedro y Jesús. Porque el pecado produce eso. El pecado produce separación de Dios. Por ejemplo, cuando se está en una relación de pareja y hay una traición por parte de alguna de las partes, es muy difícil, pero no imposible, pero es muy difícil restaurar y volver a confiar. Es muy difícil, pero Cristo, ¿qué nos dice? Como yo te perdoné, también perdonad a aquellos que te ofenden. Eso nos dice el Señor. Pero a veces cuando uno dice, no, es que mi apellido es López y López se respeta. ¿Qué estamos haciendo allí? Lo mismo que hizo Pedro, salvando nuestro apellido, pero mandando a la cruz a Jesús.
Entonces mire que la relación entre Jesús y Pedro estaba rota. ¿Por qué? Porque hubo traición. Este que dijo que era mi pana y mi parcero, me negó cuando yo estaba en la situación más difícil. Ahora imagínese cómo andaba Pedro. Andaba, como dice la canción, como un pájaro herido que se muere en el Transmilenio. Andaba Pedro con una carga, andaba Pedro con una culpa diciendo: yo no merezco el perdón de Dios, es que soy un estúpido. ¿Cómo pude llegar hasta esa bajeza? ¿Cómo pude traicionar al Señor? Y eso también pasa en la vida de nosotros cuando le fallamos al Señor. Y esos son los momentos en el cual el diablo viene y comienza y se acerca y dice: si ve que usted no puede, si ve que usted no merece el perdón de Dios, si ve que usted fracasó en este llamado. Así que Pedro dijo: tendré que volver a hacer lo que hacía antes. ¿Qué hacía Pedro antes de conocer a Jesús? Pedro se fue a pescar y le dijo: muchachos, ¿quieren volver a nuestra vida pasada? Porque esto ya se acabó. Al maestro lo mataron. Y peor aún, al maestro yo lo traicioné. Cuando más me necesitaba, cuando más tenía que elevar mi voz, cuando más tenía que mantener la llama encendida, yo apagué la vela que el Señor había prendido en mí. Así que no hay nada que hacer aquí, y eso se llama frustración. Pedro estaba frustrado y por eso volvió a hacer lo que hacía antes. ¿Cómo restaurar entonces las relaciones afectadas? ¿Cómo uno puede avanzar hacia la restauración cuando la relación está quebrantada? Esto lo podemos aplicar primeramente con el Señor, pero también lo podemos aplicar con nuestros semejantes. Es importante pensar en este momento si yo estoy en plena comunión con las personas que me rodean. Un corazón que ama al Señor no puede andar con resentimientos, no puede andar con amarguras, no puede andar con heridas. Vamos a ver entonces lo que hizo Jesús con Pedro. Primero, Jesús, a través de las preguntas, comenzó a sanar el dolor de la traición, el dolor de la culpa que cargaba Pedro. Por eso Jesús le dice: Pedro, ¿tú me amas? La pregunta repetitiva de Jesús está buscando que Pedro abra su corazón. Y la última respuesta de Pedro, ¿cuál fue? Señor, yo no te puedo ocultar nada. Tú lo sabes todo. Yo no te puedo mentir. Tú lo sabes todo. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está confesándose. Pedro está confesándose. ¿Y Jesús qué está haciendo? ¿Lo está recriminando? ¿Jesús lo está juzgando? ¿O Jesús lo está restaurando? Si estás distante del Señor, en esta mañana, no le creas al diablo. El Señor está siempre allí para levantarte y para restaurarte y hacer que la luz de tu vida alumbre nuevamente. Porque ese es el Señor. Él ha venido a salvar. Él no ha venido a condenar. Vendrá por segunda vez a juzgar. Pero lo que hizo en la cruz es para restaurarnos, para levantarnos. Y no importa cuántos errores, no importa cuántos pecados hayamos cometido, si estás aquí en esta mañana, los brazos del Señor están abiertos para levantarte y restaurarte nuevamente. El amor de Dios es inquebrantable. Él te amó de manera unilateral, no ha cambiado de parecer. Pero está en nosotros si aceptamos su amor, su perdón, o no lo aceptamos. Eso estaba haciendo Jesús con Pedro. ¿Me amas? Jesús pudo haberle recriminado a Pedro.
¿por qué me traicionas? Pero no, Jesús está dando una segunda oportunidad y Él está sanando el dolor de la culpa de Pedro. Por eso hay que permitir que el Señor haga de nuestras heridas cicatrices. ¿Sabe qué quiere hacer el Señor con las heridas de tu corazón? Las quiere cicatrizar. Que cuando veas la cicatriz recuerdes, pero no recuerdes con dolor, sino recuerdes como a manera de testimonio de cómo a pesar de ese terrible accidente el Señor preservó mi vida y todavía estoy vivo. Las relaciones humanas no son fáciles. Las relaciones de familia no son fáciles. Siempre hay conflictos. Siempre hay traiciones. Siempre hay ofensas. Siempre hay heridas. Pero un corazón que ha conocido al Señor no debe permanecer en las heridas del pasado. Debe permanecer en lo que el Señor quiere hacer hoy. Y Él quiere sanar toda herida del corazón. La única manera de cicatrizar eso es con el amor de Dios. Acéptalo, recíbelo y permite que sane esa herida. Porque las heridas sanas se notan cuando son cicatrices. Y toda cicatriz uno la puede tocar. ¿Y le duele? ¿Le duele? No, son cicatrices. Ahí queda la huella, pero no le duele. Porque está sano. Es la única manera de saber si está sano, porque no le duele, porque lo puede mirar y no le duele, porque lo puede saludar y no le duele, porque puede bendecirlo y no le duele, porque puede orar y no le duele, porque Jesús pudo decirle, ¿me amas? Y no le dolía. Para restaurar entonces hay que pasar del dolor al perdón. La pregunta de Jesús, ¿me amas? Está buscando que Pedro pase de la culpa, del dolor que hay en su corazón y pase a la aceptación del perdón. En otras palabras, Jesús está restaurando o restituyendo el amor inicial con el cual Pedro comenzó a seguir a Jesús. ¿Cómo se conocieron Pedro y Jesús? En el contexto de la pesca. Y Jesús, que se aparece por tercera vez a Pedro y a sus amigos, ¿en qué contexto están? En el contexto también de la pesca, en el mismo lago, en el mismo lugar donde se conocieron. Es el mismo lugar donde Jesús está restaurando a Pedro. ¿Qué está haciendo entonces Jesús? Está restituyendo la confianza que había quebrantado Pedro. Si usted cree en la restauración, debe creer en que la confianza se puede recuperar. Este mensaje también es muy importante para lo que pasa en nuestro país. Porque si usted nota nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra crianza fue un lenguaje de violencia. Al caído caerle. Y el mal se vence con más mal. Si me pegan en una, yo pego en dos, porque no hay que ser bobo. Pero ojalá el Evangelio redima la cultura colombiana. Ojalá el Evangelio redima nuestras mentalidades. Y ojalá el Evangelio también redima la iglesia que le predica en este país. Así como hay un gran conflicto en nuestro país que se quiere superar, también hay pequeños conflictos en nuestros hogares. Y así como uno habla y condena a los otros, Jesús también dijo, miren o miremos la paja, la viga que está en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro hogar. ¿Cómo estamos con eso de la restauración? ¿Cómo estamos con eso del perdón? ¿Cómo estamos con eso de la reconciliación? ¿O seguimos en murmuraciones, en ofensas, en pleitos y contiendas?
Pero usted y yo, que hemos descubierto que el perdón de Dios, estamos llamados a otorgarlo. Hay que restituir confianza. No habrá restauración plena si no hay confianza, si no devolvemos la confianza, si no otorgamos confianza. Confianza quiere decir que Jesús dijo: no importa, yo sigo con mi confianza puesta en ti, Pedro, que tú serás pescador de almas. Y eso no ha cambiado, Pedro. Por eso, Pedro, cumple con la confianza que yo te he dado. Apacienta, ¿qué cosa? Mis corderos, Pedro. No creas que yo te he quitado el ministerio. No habrá restauración si no aprendemos a confiar en el Señor. Que lo que Él ha dicho sobre nosotros, no importa los errores que hayamos cometido, Él lo cumplirá hasta el final. Él sigue mirándonos. Él sigue teniendo propósitos con todos aquellos que abrazamos su gracia, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Me encanta esa frase que Jesús le dice a Pedro. Después que le preguntó 3 veces y Pedro le dijo: Señor, ¿sabes qué? Su merced lo sabe todo. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Le habló sobre su muerte. ¿Cómo entender esta frase? Insisto, cuando Pedro niega a Jesús, ¿por qué Pedro niega a Jesús? ¿Miedo a qué? ¿A morir como quién? Como Jesús. ¿Y qué le está diciendo Jesús ahora a Pedro? No tengas miedo a la muerte. Yo te aseguro que no te van a crucificar como a mí me han hecho. Yo te aseguro que tendrás una vejez digna, Pedro. No tengas miedo. Suelta ese miedo y más bien sigue el camino que yo te he dado. Sígueme. ¿Qué está haciendo Jesús con Pedro? Está restituyendo el propósito de vida. No creas que no hay futuro si le has fallado al Señor. No creas. Son mentiras del diablo. En el Señor todo futuro será mejor que todo tiempo pasado. Porque la gloria postrera siempre será mejor en el Señor. La gloria postrera siempre será mejor que la gloria primera. No hay propósitos fracasados. Hay propósitos de vida perfectos en el Señor. Por eso ciertamente la Escritura dice: si tú amas a Dios, todas las cosas, aunque parezcan confusas, finalmente tendrá un propósito de bien para la gloria de Dios. Si así hace el Señor con nosotros, ¿por qué no hacer también con aquellos que han ofendido, con aquellos que han quebrantado nuestra confianza, con aquellos que nos han herido también, con aquellos que han actuado mal contra nosotros? La Escritura dice que el mal se vence haciendo el bien. Si tú has recibido la restauración del Señor, entonces estamos llamados a hacerlo también con otras personas, con todos aquellos que nos rodean. No estamos llamados a señalar, a juzgar, a condenar a las personas que fallan, a las personas que en su debilidad cometen errores y esos errores nos afectan. No estamos llamados a condenarnos. Estamos llamados a levantar, a restaurar, como Cristo lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos en pie y orar por esta